Saludos, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, aquí en este Twitter Space, donde vamos a hablar del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, cada 10 de diciembre de cada año, desde 1948 a la fecha, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son inherentes a la persona, es decir, desde que tú naces, tú posees derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de participación y otros derechos que son inherentes por tu ser humano y son universales. Es decir, sea donde tú estés, tú posees esos derechos y puedes obviamente exigir su cumplimiento a las autoridades públicas y al Estado, que son los garantes de que nosotros, los seres humanos, vivamos en un Estado social y democrático de derecho. Para nosotros, para la Red Latinoamericana de Jóvenes para la Democracia, que tenemos el compromiso y el deber, obviamente, de buscar la defensa de los derechos humanos, y por eso nace esta organización para ser solidario en América Latina, de todos los países que componen nuestra organización, buscar la defensa de los derechos humanos. Y para hablar un poco más del tema, tenemos el honor y el placer para nuestra organización de contar con varios activistas que estarán comentándonos y hablando acerca de las actividades que hacen como activistas de los derechos humanos en sus distintos países. Es preciso destacar que en América Latina, a pesar de que hemos estado en algunos países en fortalecimiento democrático, hay algunos países que debido a ciertas situaciones están pasando por situaciones de inseguridad y en la cual no se están defendiendo respetando los derechos humanos. En el caso de la libertad de expresión, derecho de participación, derecho de reunión, que son derechos de participación en política, como es el caso de Venezuela, Cuba, el caso también de Nicaragua. Vemos el caso también un poco quizá aislado de El Salvador con lo que está sucediendo allá, el caso de Honduras y de otros países de la región, que nosotros como organización estamos pendientes de que esos estados puedan cumplir con relación al Estado democrático y social de derecho. Entonces, para continuar con relación a este evento, vamos a tener la participación de varios activistas que van a estar con nosotros, la cual para nosotros por Cuba tenemos a Luis Alberto Mariño, por Venezuela tenemos a Michael Linares y por Argentina tenemos a Facundo Orauz. Entonces, para iniciar, si podemos iniciar con Luis Alberto Mariño de Cuba. Luis Alberto, ¿me escuchas? Sí. Luis Alberto. Bueno, mientras tanto Luis Alberto se conecta, sí, no sé si me estás escuchando, Luis Alberto, para que puedas solicitar e iniciar contigo con relación a la participación. Luis Alberto, parece que no me estás escuchando. Bueno, mientras tanto, vamos a pasar con Facundo Arauz, de Argentina. Si puedes solicitar la palabra para que pueda hablar. Gracias, Hola, Facundo. Gracias, perfecto. hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Nada, primero agradecerle por el espacio. Realmente es muy gratificante poder contar las experiencias y las actividades que vamos realizando nosotros acá en Formosa, una provincia de la República Argentina. No sé si se me escucha bien. Te escuchas bien. Gracias, Facundo. Todo perfecto. Ok, nada, primero quería ponerle en contexto de la realidad en la que vivimos nosotros, sobre todo en mi provincia, en la cual tenemos un gobierno que, si bien es electo año tras año en las elecciones, como muchos pueden llegar a saber, las elecciones acá son muy manipuladas. Este, el,
el gobernador de la provincia está hace 27 años en el poder y tiene todos los poderes del Estado a su servicio. Realmente hacer política, yo formo parte de la juventud del PRO. eh, Realmente hacer política acá es muy complicado, pero bueno, esto, esto que venía sucediendo hace ya mucho tiempo, con el tema de la pandemia, comenzó a hacerse muy, muy notorio en todo el país. eh, y nada, las restricciones, aprovechando las restricciones que se daban en casi todos lados, acá tuvieron un tono de autoritarismo mucho mayor, en el cual a los enfermos se lo trataba como presos. Este, Se los aislaba en campos, nosotros le decíamos campos de concentración, pero eran centros de aislamiento en las escuelas donde perdías tu libertad por estar enfermo. Durante más de 15 días sí o sí te encerraban, quieras vos o no. Eh, También la provincia en sí se cerró las fronteras. Eh, no podían ingresar, ni siquiera los formoseños que estaban fuera de la provincia, no podían ingresar a la provincia, había gente varada al costado de la ruta. Y ahí fue que nosotros, en principio como partido político, como PRO, empezamos a presentar acciones judiciales, empezamos a hacer todos los requerimientos legales como para que estas personas que estaban afuera de la provincia puedan volver a ingresar. Saludos, buenas. Todos se escuchan. Facundo, ¿tú me escuchas? Saludos. Bueno, parece que Facundo tuvo un problema con el tema de la conexión. Mientras tanto, vamos a pasar con Luis Moriño de Cuba. ¿Me escuchas, Luis? Sí, hola, Dainis. Saludos a todos. Sí, yo dejé de escuchar a Facundo, no sé si pensé que era problema mío. Y es muy interesante lo que él estaba hablando de Formosa, porque bueno, se trata de una provincia dentro de un estado-nación hasta democrático, pero que donde las prácticas son totalmente antidemocráticas, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar de Cuba, que como todos saben acá es una dictadura de más de 60 años y si nos remontamos al golpe de Estado de Batista, que fue en 1952, es que llevamos más de 70 años sin elecciones libres, sin ningún derecho político hasta la fecha de hoy, ¿no? Eh, Me imagino que de la historia un poco todos sepan, ¿no? Desde que se instauró el llamado gobierno revolucionario, hasta la fecha no solo no ha habido elecciones a presidente ni a ningún tipo de cargo que sea realmente una elección, digamos, competitiva, donde participen distintos partidos políticos, distintos movimientos sociales. No solo no ha habido eso, sino que ha habido persecución política constante. Me dicen si se escucha bien por las dudas.
Te escuchas bien, Luis. Buenísimo, buenísimo. Ha habido persecución política constante y violación de todo tipo de derechos humanos que podamos, digamos, de los más básicos, los fundamentales. Hasta la fecha, lamentablemente, todavía Cuba es una dictadura totalitaria y a pesar de que desde muchas formas, desde el principio de que se instauró esta dictadura totalitaria hasta la fecha, el pueblo cubano ha buscado formas de cambiar su realidad. La dictadura siempre ha respondido con más represión, con más acoso, con fusilamientos, desapariciones, destierros, largas penas y condenas en prisión política. Y eso lamentablemente dura hasta la fecha, ¿no? Y por supuesto, como ustedes sabrán, desde esas fechas hasta hoy, el Estado totalitario cubano ha sido digamos, un epicentro para generar en todo el hemisferio latinoamericano, sobre todo, este mismo modelo de dictadura totalitaria y lo ha logrado lamentablemente con mucho éxito y sabemos que hoy Venezuela, Nicaragua, en muchos momentos Bolivia estuvo en gran medida casi rondando este tipo de gobierno así totalitario y muchos gobiernos logran también mucha afinidad con gobiernos de la región. Así que de entrada hay que tenerle mucho respeto a el peligro que significa tener una dictadura de este calibre en la región, el peligro que significa no solo para los cubanos que están secuestrados en su propio país, sino para toda la región. En los últimos años hemos visto que gracias a, por ejemplo, las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías, la tecnología celular, se ha podido denunciar con más habilidad y con más rapidez las violaciones de derechos humanos que antes caían en un silencio casi absoluto por falta de posibilidad de transmisión de los hechos, de dar testimonio. Tengan en cuenta cuando se habla de una dictadura totalitaria es que controla todos los mecanismos de difusión, todos los mecanismos de prensa, todos las instituciones, todo el aparato judicial es completamente digamos, un teatro construido a su antojo, al antojo del dictador, de los líderes, líderes entre comillas, por supuesto, porque no tienen ningún liderazgo natural. Pero la tecnología ha empezado a burlar un poco ese tipo de cerco, ¿no? Y causa de eso, en gran medida, fueron las grandes manifestaciones que se dieron a partir del 11 de julio del 2021, de las cuales, para citar, por ejemplo, la investigación hecha por Justicia 11J, el saldo de más de 1.771 personas detenidas, 758 personas continúan en prisión y 706 han sido juzgadas. Un total de 963 personas presas y condenadas o pendientes a juicio, según esta institución que ha ido registrando, según, por ejemplo, Prisoner Defender, que además incluye presos políticos de larga data, digamos, de otros momentos de la historia. Hay más de 1.000 presos políticos en Cuba, cifra que yo creo que supera la de cualquier país de la región. Y eso teniendo en cuenta que es lo que se puede documentar en un contexto que no hay instituciones, que no hay posibilidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión y asociarse libremente para proteger a estas personas, para investigar sobre lo que está sucediendo. Se dan muchos casos de muertes en prisión que nunca se sabe bien las causas. O casos como, por ejemplo, pasado octubre, fines de octubre, una lancha que intentaba huir de Cuba con varias personas fue interceptada por guardiafronteras y literalmente por testimonio de varias personas que sobrevivieron, uno de los guardafronteras le dijo, la vamos a partir al medio, y entró y partieron la lancha al medio y murieron más de 5 personas, creo que 8 fue el final,
y dentro de ellos una niña pequeña. Estoy citando como casos actuales para que se entienda el nivel inaudito, insólito y la impunidad que tiene la dictadura cubana hoy en día y el manto de silencio que lamentablemente, si bien se ha avanzado un poco en eso en los últimos años, todavía la cubre y trata de minimizar el sufrimiento del pueblo cubano. Es muy importante que entendamos que si por un lado hay que estar del lado del pueblo cubano y apoyarlo y ser solidario, también por otro lado todo ese ejercicio de solidaridad latinoamericana hace que se debilite la influencia de esta dictadura que socava las bases de cualquier tipo de democracia y sobre todo las democracias débiles de la región. Hoy día de los derechos humanos hay que tener eso en cuenta y la verdad que agradezco la invitación a este espacio. No quiero hablar más ahora, quizás seguramente va a haber intercambios y ahí podemos conversar en todo el contexto de la región, pero el contexto cubano es hoy en día muy, muy, muy triste. Las personas están huyendo en masa, o sea, en este último año se reportaron más de 200.000 personas que salieron del país por distintas vías. Una de ellas, por ejemplo, es la vía que convino Nicolás Ortega, el dictador de Nicaragua, para que los cubanos lleguen libremente a su país y después sigan por la frontera. Eso, evidentemente, en acuerdo con el régimen cubano para sacarse personas de encima y llevarlas a esos trayectos por cruzando fronteras que muchos han perdido la vida. Entonces, nada, es todo un mecanismo de desestabilización, es todo un mecanismo de represión que un día como hoy, como de los derechos humanos, tenemos que recordar que esta situación la están viviendo cubanos, están viviendo personas concretas y que esta situación se ha ido ramificando en varios países de la región y que es preocupante lo que pueda suceder en los años subsiguientes. Así que muchas gracias por este espacio y bueno, estoy acá pendiente. Muchas gracias, Luis Alberto, por explicarnos el contexto actual de Cuba. Como tú bien señalaste, lamentablemente Cuba es, vamos a decir, el país más, con el tema dictatorial más longevo del continente aquí americano. Tiene más de 50 años con una dictadura, con un partido único, con libertades de expresión, de participación, coartados. Lo que tú mencionaste, por ejemplo, de los presos políticos, la cantidad de personas que lamentablemente se encuentran subyugados a ese régimen totalitario, autoritario que tiene Cuba y que esperamos que obviamente la comunidad internacional, así como en otros países que ha tomado un punto de ataque, también se pueda solidarizar con lo que está pasando con el pueblo de Cuba. Como tú bien dijiste, vamos a tener una parte de interacción, inclusive yo tengo algunas preguntas como parte de la moderación para todos ustedes, para que nos puedan ejemplificar un poquito más de lo que está sucediendo en sus países. Yo le voy a pasar la palabra a Facundo de Argentina para que termine su ponencia y así luego pasar con Michael de Venezuela. Facundo, ¿me escuchas? Sí, Facundo. Bueno, parece que todavía tiene problemas Facundo, pero mientras tanto, entonces vamos a pasar a Michael de Venezuela. Si puedes hablar, Michael. Hola, muy buenas tardes, Gracias. Anilsa, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están presentes en esta actividad. Agradecido por la oportunidad de poder expresarme en este espacio y visibilizar aún más la situación y la crisis en cuanto a la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en el tema de los derechos humanos en Venezuela, cada vez más perseguidas, cada vez más atropelladas, pero tenemos una luz al final del túnel o un acompañamiento bastante importante durante estos últimos 3 años, que ha sido la designación de la Misión Independiente Internacional de Determinación sobre los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si bien es cierto que en el año 2019, aún con toda la información, visibilización y clara visión de lo que ha sido la vulneración a los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, en el año 2019
el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, ganó un puesto dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, algo que a muchas organizaciones que defendemos derechos humanos en Venezuela nos indignó totalmente. Pero ciertamente dentro de ese mismo Consejo de Derechos Humanos, estando Venezuela allí adentro y por lo tanto estando obligada a cumplir los compromisos que por pertenecer y tener un puesto ahí dentro le corresponden, esta misión fue designada en el año 2019 y a la fecha de hoy, 10 de diciembre del año 2022, ha emitido 3 informes bastante interesantes que esta misión ha podido emitir con un mandato bastante claro en el cual se encuentra que la misión tiene un mandato de enviar urgentemente esta misión a Venezuela para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014, para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Esto gracias a todo el trabajo de visibilización que han venido realizando las diferentes organizaciones de derechos humanos en Venezuela a nivel internacional, de cómo la diáspora ha sido una diáspora bastante activa que ha servido para poder salir de las fronteras de Venezuela, no solamente como migrantes o desplazados, sino también como para poder visibilizar lo que está causando este desplazamiento y esta migración forzada a las cuales hemos estado sometidos los venezolanos durante los últimos años, que lleva una cifra, según ACNUR, de más de 6 millones de venezolanos. En estos 3 informes, en el primer informe contiene un panorama general de las conclusiones de la misión con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en el país. Por lo tanto, la investigación identificó pautas de actuación y documentó incidentes específicos que aportan motivos razonables para creer que se han cometido violaciones de derecho internacional de los derechos humanos, además de delitos con arreglo al derecho penal nacional e internacional. Esto es bastante interesante porque esto ya no es una declaración que hacen las organizaciones que hacemos vida dentro de Venezuela, sino que es una declaración que está haciendo una misión internacional e independiente. Y dejar claro que es una misión independiente porque quienes la integran no son funcionarios ni del gobierno de Venezuela, ni de la oposición de Venezuela, ni funcionarios de Naciones Unidas, sino que son expertos preparados y calificados para realizar todas estas investigaciones que han tenido como conclusiones muy claras con respecto a la represión política selectiva que existe en Venezuela desde el año 2014, pero al mismo tiempo también menciona los antecedentes de cómo ha sido socavada la administración de justicia en Venezuela, cómo el poder de justicia en Venezuela hoy en día está totalmente administrado por el gobierno o por el régimen de Nicolás Maduro, y cómo el régimen desde la cabeza, desde Maduro hasta las diferentes ramas del poder, controlan a su antojo el poder judicial, llevando a la represión política selectiva, de cómo la represión política identifica claramente los perfiles de los dirigentes visibles de la oposición, todas las vulneraciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, aprovechándose de operaciones enfocadas a operaciones de justicia, como lo fueron la Operación de Libertad del Pueblo y las operaciones de libertad humanista del pueblo, en las cuales desde el gobierno nacional se estableció esto como una medida de seguridad para contrarrestar la inseguridad en el país, pero que causó graves vulneraciones a los derechos humanos, en donde hay patrones de asesinato y ejecuciones extrajudiciales bien documentadas. De cómo estas vulneraciones también se han visto claramente en el marco de las protestas en Venezuela, que desde el año 2014 hasta el año 2019, donde fue creada la misión, se habían registrado 61.295 protestas.
y establece también cuáles pueden ser las posibles responsabilidades e incluso la responsabilidad penal individual de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, como lo son el asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, la tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente graves sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental de las personas. En el primer informe, la misión emite 65 recomendaciones que van dirigidas desde al gobierno nacional, a los entes de la Administración de Justicia, Tribunal de Suprema Justicia, al Ministerio Público, pero entre ellas, una de las más interesantes está que emite una recomendación a la comunidad internacional en la que los estados puedan considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra las personas responsables de las vulneraciones y los delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación interna pertinente. Igualmente, en el informe también se recomienda que, al ellos examinar los casos en Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tenga en cuenta la necesidad de las víctimas de que se haga justicia de manera oportuna. Eso con respecto al primer informe. Hasta ahora van 3. El segundo informe está centrado en todo esclarecer aún más cómo ha sido socavado el sistema de justicia en Venezuela, para el tema de la independencia de la justicia en el país, de cómo se seleccionan los jueces, que a pesar de que Venezuela, la legislación establece un procedimiento a través del cual los jueces deben ser nombrados, todo esto no se cumple, y cómo la injerencia a la independencia judicial de jueces y fiscales, como en Venezuela, en un programa de televisión, por ejemplo, de Diosdado Cabello, puede pedir que alguien sea privado de libertad y sin ningún tipo de procedimiento, de acusación, ni de ningún tipo de protocolo legal, esta persona pueda ser privada de libertad, como se ha visto en el pasado. Este segundo informe habla sobre la injerencia y la independencia judicial y fiscal, la participación de actores externos en la acción penal. En Venezuela, la titularidad de la acción penal es del Ministerio Público. Ya, quisiera saber si se me está escuchando lo que estoy hablando. Sí, te escucha perfecto, Michael, todo bien. Lo que pasa es que como estoy hablando, y bueno, cómo la participación de actores externos a la acción penal. Decía que en Venezuela la acción penal, la tutela la tiene el Ministerio Público, pero hay entes como por ejemplo el DIGICIN, que es un ente de inteligencia venezolano utilizado como brazo ejecutor de las vulneraciones a los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. A través del DIGICIN se llevan investigaciones, se hacen acusaciones, se abren procedimientos, se emiten aprehensiones fuera de lo que es el Ministerio Público, y esto también lo menciona este informe. Habla también sobre los actos y omisiones de jueces y fiscales, cómo la fundamentación de la imputación en muchos de los casos ni siquiera existe, del derecho a la defensa, de cómo muchas de las personas que han sido privadas de libertad en el marco de las protestas ni siquiera se les permitió tener abogados privados, sino que se les obligó prácticamente a tener defensores públicos, y cómo estos defensores públicos no garantizan la oportuna defensa de los derechos de las personas. El retraso indebido de los procedimientos legales, de cómo hay personas que han estado privadas de libertad hasta por más de 2 años, sin ni siquiera tener una imputación, sin haber sido presentados a ningún tribunal de justicia. Y también menciona cómo los civiles han sido también juzgados o están siendo juzgados a través de tribunales militares. Por otra parte, habla de la respuesta o la falta de respuesta del sistema de justicia a denuncias de violaciones de los derechos humanos. Este informe concluye que la misión tiene motivos razonables para creer que en los casos analizados, los casos que analizó la misión en Venezuela, los jueces, juezas y fiscales no han garantizado, sino que han denegado el goce de algunos derechos a personas opositoras al gobierno, que tienen motivos razonables para creer que en ocasiones jueces y juezas y fiscales han desempeñado un papel clave en la detención arbitraria
que han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y escritos de acusación en hechos y pruebas que no implican actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona. Por otra parte, menciona que existen motivos razonables para creer que en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos, el sistema de justicia ha desempeñado un papel significativo en la represión estatal de opositores y opositoras del gobierno. Este es lo que menciona en el segundo informe. Y por último, la misión en septiembre de este año emitió un tercer informe en el cual pretende seguir llamando más la atención sobre la crisis continuada de derechos humanos en el país, impulsada por el hundimiento de las instituciones estatales, al tiempo que pone de manifiesto situaciones y grupos habitualmente desatendidos, incluidos los pueblos indígenas, y se centra en dos temas: los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado, como por ejemplo el SEBIN y el DIGICIN, que son dos entes de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, y por otra parte la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción. La misión expresa en el informe su profunda gratitud a quienes compartieron sus traumáticas experiencias, debido a que, a pesar de que el gobierno tenía la obligación de compartir información, facilitar el ingreso de los miembros de la misión a Venezuela, desde el 2019, que fue creada aparte del tema de la pandemia del COVID-19, estas personas no han podido ingresar al país por oposición del régimen de Nicolás Maduro, que no les ha permitido venir a Venezuela. Y no solamente eso, sino que es que el gobierno venezolano no ha dado respuesta a ninguna de las cartas que ellos han emitido al gobierno nacional. Por lo tanto, es gracias al trabajo que muchas organizaciones en Venezuela, que aun cuando la represión está a la orden del día, siguen trabajando y han podido, a través de su documentación y visibilización, ser un brazo de apoyo a esta misión independiente de determinación de hechos, porque en Venezuela los crímenes o la violación de los derechos humanos no existe desde el 2014. Es un tema que nosotros venimos arrastrando desde la propia llegada de Chávez al poder, y que es desde el 2014 que se ha venido agravando. Y que, a pesar de que la misión no ha podido tener su trabajo dentro de Venezuela, eso no ha significado que no han podido tener la información necesaria y que no han podido tener la investigación para poder determinar estos hechos que han estado muy específicos y determinados en estos informes, con los cuales esperamos o que pronto o más temprano que tarde se le pueda brindar justicia y reparación a los daños a las víctimas de todos los crímenes y violaciones de derechos humanos que el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Marco, por explicarnos el estatus actual de Venezuela. Qué bueno que tú señalas el tema de que Venezuela hoy en día forma parte del Consejo de Derechos Humanos y que hoy en día está en una misión independiente investigando los hechos de derechos humanos, lo que está pasando en Venezuela. Obviamente hay algunos temas de críticas, el tema del efecto vinculante que tenga esta misión. También el actual presidente tiene una investigación en la Corte Penal Internacional, que es bueno vislumbrar a ver lo que suceda al final con esa investigación que se está realizando en esa alta instancia internacional. Pero es muy lamentable lo que está pasando en Venezuela. Bueno, es saber el contexto. Venezuela fue uno de los países más prósperos de los años 1970, obviamente por la gran cantidad de petróleo y otros minerales que posee Venezuela. Le hacía una economía muy próspera en el continente de América Latina, y obviamente este estancamiento que ha tenido en estos últimos años de lo que ha pasado con este régimen autoritario que ha tenido Venezuela, la opresión de lo que son las libertades allá, ha obstaculizado su crecimiento económico, y vemos esa movilidad humana, vamos a decir migratoria, que están teniendo Venezuela tanto en los países de Sudamérica como en otros países del continente americano.
Ya para finalizar la intervención de nuestros activistas de derechos humanos, vamos a finalizar con Facundo de Argentina, que estaba haciendo su exposición al inicio de este Twitter Space. Entonces, Facundo, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora Gracias. sí. Justo se me cortó, pero bueno, ya había contado la gran parte de lo que sucede y cuál es nuestra realidad acá. Por supuesto que a comparación de Luis Alberto y Michael, esto es algo a mucha menor escala. Pero acá también, como venía escuchando los relatos de los compañeros, durante este proceso hay políticos opositores presos, como ser la diputada Gabriela Neme fue presa 3 veces durante este proceso. También de militantes nuestros, de nuestra juventud, fueron presos como Juan Moisés Molina. Este, por participar simplemente de manera pacífica en las protestas que se vinieron dando. Y lo preocupante en sí es que el actual gobierno, el partido gobernante, el kirchnerismo, y sobre todo el presidente de la nación, Alberto Fernández, al gobernador Gildo Infran, al gobernador de mi provincia, como un modelo a seguir. Es por eso que nosotros este, agradecemos toda la visibilidad que se le da a los casos que ocurren acá. Eh, Mucho de la prensa nacional nos ayudó a que todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron eh, dejen de ocurrir o se revierta lo que pasó, porque sin esa prensa, sin las redes sociales, sin la gente poniéndose activa, esto sería muchísimo peor. Hoy vemos una luz de esperanza porque el hartazgo de la gente llegó a que en la capital provincial eh, ganemos nosotros, o sea, la oposición gane por primera vez desde la vuelta a la democracia en Argentina, o sea, desde el 83 la primera vez que gane un partido que no sea el partido justicialista. Así que nada, agradecerles a ustedes por este espacio y quedo a disposición de que si hay preguntas o lo que sea. Gracias, Facundo, por tu intervención con relación a lo que está pasando en Argentina. Me gustaría iniciar con dos preguntas con relación a nuestros activistas. Primero, ¿creen que es el principal obstáculo que tienen ustedes como activistas en estos países con relación de la defensa de los derechos humanos? Vamos a iniciar con Luis Alberto, luego con Michael y luego con Facundo. Luis Alberto, ¿me escuchas? Buenas, sí, te escucho. Bueno, quiero aclarar que yo estoy exiliado hace más de 5 años en Argentina, pero puedo hablar del principal obstáculo que tienen muchos de mis compatriotas y mis amigos dentro de Cuba hoy para su libertad de expresión, digamos, elemental. Y es que, te pongo el ejemplo de hoy mismo, muchos no han podido salir de sus casas, justamente como es el Día de los Derechos Humanos. Les plantan agentes de la seguridad del Estado, o sea, policía política, que no tiene identificación real, que te hablan con otro nombre y que te dicen que no puedes salir de tu casa si no vas preso. Así amanece Cuba hoy. El día de hoy en Cuba es como un día de silencio y de luto, porque las personas, los activistas que se atreven a manifestarse, no tienen la posibilidad de salir de su casa de entrada. Y los que lo hacen muchas veces terminan presos, detenidos y bueno. Eh, Además de todo tipo de obstáculos, porque no hay ninguna institución que los defienda, o sea, no hay ningún tipo de poder, ninguna división de poderes que los pueda defender, pero además no hay cultura de acudir a algo, porque en 60 años no ha habido ni opción de partidos distintos, ni de movimientos sociales, ni de sindicatos, ni de nada que no sea construido por el propio poder.
han existido, pero paralelamente y no reconocidos oficialmente. Entonces, dentro de un plano, digamos, legal, entre comillas, no ha habido. Entonces, todo el tiempo, el ciudadano cubano y aquel que da el paso, digamos, hacia el activismo, está doble y triplemente desprotegido. Y además, múltiples veces amenazado y muchas veces condenado. Conocemos, bueno, y grandes condenas. Hay un caso, por ejemplo, de un muchacho que salió, Luis Alióstegui, salió con un cartel que decía libertad para Denis, y le dieron 6 años de prisión simplemente por salir con un cartel en la vía pública sin hacer nada, sin romper nada, ni siquiera se resistió. De eso estamos hablando, o sea, ni siquiera eso es posible, y además todo el régimen cubano lo administra de una forma completamente arbitraria, cosa de que de momento algún activista lo deja manifestarse, le crea algunas represalias, pero a lo mejor no lo condena a prisión y a otros lo condena a prisión, como para generar una cierta incertidumbre de qué pudiera pasar con cada acción, con cada decisión que uno tome estando dentro. Entonces, para mí la conclusión, o sea, en este caso, es que Cuba sigue siendo un país secuestrado por una dictadura totalitaria. O sea, no hay ninguna posibilidad legal, no hay ningún mecanismo establecido para ejercer los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación, libertades políticas. Todo lo que uno diga que contradiga el discurso oficial es tomado como un ataque, como una incitación al desorden público, como todo es tipificado, digamos, como un delito penal, y por lo tanto estás a expensas de largas condenas. Por eso es importante como que estar cerca de la realidad cubana, porque a veces, y esto lo comento acá también, para que a veces se mide lo que sucede en Cuba paralelo a lo que sucede en otros países que tienen democracia, y dicen, bueno, pero en otros países la gente también está en desacuerdo y hay manifestaciones porque no quieren el gobierno. Sí, pero piensen el costo y el miedo y toda la represión que pesa sobre los ciudadanos cubanos a la hora de tratar de manifestarse y tratar de alzar su voz para presionar un poco y para por lo menos denunciar su situación. Entonces, no se puede mirar la realidad cubana como tampoco, lamentablemente, se puede mirar la realidad de Venezuela hoy o de Nicaragua con los mismos ojos con los que se miran otros países que tienen problemas, como todos, pero tienen una democracia y tienen instituciones independientes y dejan, por ejemplo, entrar comisiones independientes que investiguen. En Cuba eso es imposible. Nunca, no, que yo sepa, nunca han dejado a ninguna comisión internacional visitar las prisiones, visitar los centros que hay, centros de tortura hoy en día. No se habilita ningún tipo de esas misiones porque siempre es considerada, entre comillas, misiones imperialistas, la CIA, el imperio. Entonces, bajo todo ese tipo de conceptos y de lenguaje, se establece un régimen que secuestra todo tipo de derechos. Entonces los activistas hoy en día están igual de desprotegidos que hace 60 años, con el agravante de que hay más de 1000 presos políticos, que hay una situación de inseguridad y de insalubridad a gran escala, una situación económica en caída total. Entonces todo esto genera, digamos, un contexto altamente difícil, conflictivo y peligroso para los ciudadanos y para los activistas cubanos. Tomo la palabra. ¿Se me escucha? Hola Facu, sí, se te escucha perfecto. Dale. Nada, por supuesto, vuelvo a recalcar que las diferencias son abismales entre lo que es Cuba, Venezuela y Nicaragua.
pero acá, para ponerte en contexto y para que tomen un poco la realidad de lo que cuesta ser activista o ser militante de un partido de oposición, hay que entender el contexto de la provincia. Acá el 75% del empleo es público, depende directamente del gobierno, y el otro 25% en su gran mayoría son privados, pero dependen de contrataciones que tenga el gobierno. O sea que casi el 90% del empleo depende de la cabeza del gobierno, de Gilles Infra. Entonces, la forma de apriete que tiene este gobierno es eso. Vos, si querés militar o querés expresarte como activista sin partido político o como sea, no podés porque no vas a conseguir más trabajo en la provincia. Y eso hace que la gente o se tenga que ir de la provincia o que se quede callada y no pueda expresarse. Es una de las tantas dificultades que hay y por la cual el gobierno se perpetra en el poder hace tantos años ya. Hola, bueno, como Danilza se tuvo que retirar por cuestiones que se le terminó la batería del móvil, vamos a terminar con Michael. Michael, explícanos, vamos a continuar con la pregunta que había hecho Danilza sobre los desafíos, digamos, para trabajar en materia de derechos humanos en sus países. Y ahí culminamos con este streaming. Y bueno, nada, gracias, agradecerles por la participación. Bueno, yo creo que el desafío más grande que tenemos los activistas de derechos humanos en Venezuela es el miedo a la persecución constante por parte del régimen. Aquí en Venezuela, todos los entes de policiales, el 6CPC, el SEBIN, el DIGICIN, están pendientes de las actividades que realizas. Incluso nosotros hoy tuvimos un encuentro de activistas y no publicamos el lugar ni la hora en nuestras actividades y hacerlo totalmente privado entre los activistas propios de la organización, justamente por el tema de que siempre están pendientes de asistir a las actividades, por ejemplo, los funcionarios del SEBIN, tomar fotos, amedrentar, causar miedo, causar terror en las personas, de cómo acá en Venezuela hoy día existen varios directores de organizaciones que se encargan de el tema de derechos humanos a nivel nacional que se encuentran privados de libertad, entre ellos el profesor Javier Tarazona, que tiene ya bastante tiempo privado de libertad y que fue privado de libertad justamente por expresarse en cuanto a los temas de derechos humanos. Entonces creo que de los grandes desafíos que enfrentamos, particularmente en Venezuela, quienes defendemos, hacemos activismo en temas de derechos humanos, es justamente saber cómo surfear o cómo manejarnos y actuar para poder tener seguridad nosotros mismos de nuestra integridad y de que no seamos privados de libertad, porque aquí, a pesar de que existe la misión independiente de determinación de hechos, a pesar de que el régimen venezolano durante este último año ha querido lavarse la cara y simular que en Venezuela todo está bien, aquí nada está bien. A pesar de que Maduro ha asistido a eventos internacionales a los que ni siquiera ha sido invitado, a pretender simular que en Venezuela las cosas están mejorando y que en Venezuela la estamos pasando bien y que el gobierno venezolano quiere retomar un rumbo en el cual se respeta la democracia y los derechos fundamentales. Resulta ser que aquí dentro de Venezuela la realidad es otra. Entonces creo que ese es el mayor reto que quienes estamos acá dentro de Venezuela tenemos en cuanto al activismo en derechos humanos.
Bueno, gracias Michael por tu intervención, estuvo muy clara. Y bueno, aprovecho también para mandarle saludos a Dolly, que es la activista por Nicaragua que no pudo participar en el panel por una cuestión de salud. Y también desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia queremos saludar a todos los activistas en materia de derechos humanos que cada día dejan su vida, su tiempo para poder, digamos, promover los derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, con estas palabras vamos a dar por finalizada y muchísimas gracias Facu, Luis y Michael por participar en este streaming en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos organizado por Juventud LAC.